Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia del Señor y venimos en esta hora con lo que es la continuación de Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. Bueno, vamos a retomar esta parte, pues lo vamos a hacer en la segunda parte, ya que la vez anterior estuvimos hablando al respecto de las obras de la carne, de las cosas que se cometen o que se hacen por el deseo humano o de la carne. Entonces ahora vamos a continuar en su segunda parte, pero vamos a leer siempre la porción para poder entender lo que estamos haciendo. Dice la palabra de Dios, tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial, dice de la siguiente manera: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagan las cosas que quieran hacer. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales los he amonestado, como ya lo he hecho como lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Que el Señor añada sabiduría a su palabra. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento. Gracias, papito lindo, por la oportunidad de la vida que nos das y porque hasta aquí, Señor, tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora, mi Señor, que seas tú, por favor, obrando en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, y nos ayudes a poder salir adelante en cualquier situación o circunstancia que ahora estemos pasando. Igualmente, Señor, que nos ayudes también en cada circunstancia, situación difícil o en enfermedades. Señor, pongo en tus manos a cada uno de nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros hermanos en carne, nuestros padres, nuestros cónyuges, a nuestros hijos, nietos y bisnietos, como también, Señor, a nuestros tíos, primos y sobrinos, al igual que nuestros suegros y cuñados, Señor, para que seas tú, por favor, ayudándoles a sanar sus cuerpos si están enfermos, y que les ayudes también, papito lindo, a seguir el camino de la verdad de acuerdo a tu palabra y de acuerdo, Señor, pues a lo que tú nos has enseñado. Así que desde ya, Señor, nos depositamos en el hueco de tu mano, y que seas tú, papito lindo, por favor, obrando en nuestra salud, en nuestras vidas y en nuestras necesidades. Quédese con nosotros desde el principio hasta el final. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor amado. Amén y amén. Bien, como decía, estamos ahora en la segunda parte de lo que es, pues, las obras de la carne, aunque inicialmente lo habíamos titulado en el programa anterior, lo habíamos titulado Andar en el Espíritu. Sin embargo, ahora vamos a retomar el tema, pero ya manifestando lo que son las obras de la carne, porque como nos enseña la palabra en el versículo 17, que si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. Bueno, quizás para poder entender esta parte voy a poner el ejemplo de los padres y los hijos. El hijo está bajo la dirección del padre, y en la casa muchas veces hay reglas o hay mandatos que el padre ha dicho, como la hora en que van a llegar los hijos, los programas de televisión quizás que van a ver y todas esas cosas, o a qué horas pues hay que dormirse o llegar a la casa si es que sale, en fin,
hay varias reglas y podríamos tomar en cuenta. Digo, este es un ejemplo que quiero poner para que nosotros quizás podamos entender este versículo, el por qué dice que si somos guiados por el Espíritu ya no estamos bajo la ley. Bueno, el asunto es que cuando el padre sale, podríamos decirlo así, él da instrucciones a sus hijos de que no le abran la puerta a nadie, les da ciertas restricciones con los cuales ellos no lo pueden hacer, porque él es el padre de familia. Cuando el padre o la madre no están, pues los hijos tienen que cumplir ese mandato. Ahora bien, ¿qué pasa cuando los padres están en la casa? Bueno, de hecho, los hijos ya no tienen responsabilidad de estar bajo el mandamiento o la dirección de ellos, porque ahora ellos están asumiendo el papel de la ley y ellos son los que deciden entrar o no dejan entrar a alguien, o las cosas que se tengan que hacer. Bueno, en ese sentido, que cuando el padre está en casa, el hijo ya no es responsable de las ordenanzas de las ordenanzas o de los preceptos que el padre ha hecho para que sus hijos los obedezcan. Entonces, lo mismo sucede cuando nosotros estamos guiados bajo el Espíritu, porque ya nuestro Señor Jesucristo nos vino a dar libertad. ¿Libertad de qué? Que ahora podemos salir donde querramos, llevar el mensaje de la salvación, y en ese sentido, pues nosotros no estamos bajo la dirección de la ley, sino bajo la dirección del Espíritu Santo. Bueno, esta es una manera para poder entender por qué dice aquí que ya no estamos guiados, que ya no estamos bajo la ley, cuando estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, porque como dice el Señor, que a libertad nos ha llamado. Entonces, ahora por lo que dice el versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino sirvan por amor los unos a los otros. Entonces, estoy repitiendo esto porque alguien hacía el comentario de que por qué, que si la ley ya no está funcionando, que por qué él decía, porque hay personas presas. Pues claro, los que están en este momento, viéndolo bajo este punto de vista, si lo queremos aplicar al momento actual, claro, todas aquellas personas que están violando la ley o en contra de la ley, bueno, están presos, y a otros que los siguen capturando. Entonces, una cosa es la ley terrenal, la ley que rige en la nación, y otra cosa es la ley que fue dada a Moisés allá en el monte Sinaí para las normas de cómo el pueblo de Israel debería de vivir. O sea, pues no hay mucha similitud entre la ley terrenal, que la que gobierna ahora las naciones del mundo, a la ley espiritual. O sea, pues no concuerda. Por esa razón es que las personas que violan la ley, bueno, que roban, asesinan, secuestran, andan haciendo un montón. Y aquí vemos que lo que nosotros estamos leyendo conforme a las obras de la carne, pues ahí hay muchas de las cosas que se practican hoy en día, y por esa razón es que las personas que no están siendo guiadas por el poder del Espíritu Santo están cometiendo este tipo de errores, ¿verdad? Como es la envidia, ¿verdad? Porque aquel día nos quedamos en las orgías, en donde decíamos que las orgías es cuando se hacen, la orgía inclusive nos llama a muchas veces a una depravación sexual. ¿Por qué razón? Porque personas se reúnen en diferentes, aquí en El Salvador no se ha sabido mucho al respecto, pero en otros países europeos sí se sabe que hacen una fiesta, invitan a personas seleccionadas y allí es donde donde hacen esas fiestas, y la esposa de uno se la prestan al otro, y así sucesivamente. Entonces,
esas cosas de las orgías están simbolizadas en el sentir para cometer actos inmorales sexuales. Entonces, ¿por qué? Porque ahí el esposo, la esposa, y es más, según tengo entendido, que lo hacen en un salón abierto en donde cada uno pues está viendo lo que el otro hace. Entonces, por eso digo, ya no hay vergüenza, ya no hay pena, ya no hay siquiera una pizca pues de decir respetar lo moral. Entonces, esas son las cosas que se hacen en esta situación cuando hablamos de orgía. Y luego está la envidia, ¿verdad? Que la envidia no es que aquella persona esté deseando lo de otro, sino que no le gusta que a alguien, por ejemplo, lo asciendan a un puesto, ¿va? Y no fue él el ascendido, no, que ese puesto lo debería de ocupar yo. O incluso muchos que hablamos de la palabra, que en mi caso trato de predicar lo que la palabra nos enseña, entonces puede ser que alguien diga, no, el que debe de estar transmitiendo, el que debe de hacer ese mensaje, el que debe de predicar, ese sería yo, y no este viejo. Lo digo así, ¿verdad? Por los años que tengo. Entonces alguien diría, no, o si no, nos criticamos los unos a los otros para decir, no, este no puede predicar, este habla cosas que no son de acuerdo a la palabra, en fin, tantas cosas que se pueden dar, porque hay algo aquí en nuestro corazón que quisiéramos hacer o tener lo que el otro tiene. En otras palabras, vamos a decir que muchas veces la palabra de la envidia está deseando lo que otro tiene, y eso pues podríamos decir que se siente un dolor por el bien ajeno, porque aquel tiene carro nuevo, porque aquel tiene nueva casa, porque aquel tiene le aumentaron el salario, porque aquel, en fin, tantas cosas materiales que podríamos decir están a favor del otro y no a favor mío. Entonces ahí es donde nace la envidia, y por eso el filósofo Eurípides dijo, esta es la mayor enfermedad de los hombres. Entonces el Espíritu Santo, inclusive hay un proverbio que nos dice que la envidia también carcome los huesos. Bien, entonces nos damos cuenta que si anduviéramos en el Espíritu Santo, todas esas cosas no nos llevarían a tener envidia. Y luego vienen los homicidios. Los homicidios que también, en el cual podemos aprender algo. ¿Cuál fue el primer homicidio que se dio en la carne, en la Biblia, perdón? Bueno, en el capítulo 4 de Génesis, hablando de Caín y Abel, ahí encontramos el primer homicidio en la tierra, y a consecuencia de ese homicidio, entonces la tierra fue maldecida por nuestro Padre Celestial, al decir pues que la tierra era maldita, y que ahora el hombre también, cuando es expulsado del huerto del Edén, ahora tendría que trabajar por su alimentación. ¿Por qué razón? Porque al principio solamente cuidaban el huerto de Edén, pero posteriormente el Señor les dijo que tenían que ir a trabajar por su alimento. Entonces el asesinato es una obra de la carne, y la verdad que el Espíritu Santo a nadie lo lleva a cometer asesinato u homicidio, sino que el Señor pues no, como dice la palabra, que a paz hemos sido llamados. Entonces en esa situación nos damos cuenta que las envidias y el homicidio pues inclusive las envidias pueden también llevarnos que por envidia inclusive poder cometer un asesinato, ¿verdad? Entonces, como dije, estas son las obras que cada persona puede hacer. Y luego vienen, para decirlo así, porque había dicho yo que en alguna medida algunos los han dividido en 4 partes. Y los pecados que acabamos de ver, que serían las enemistades, los pleitos,
los celos, las iras, contiendas, de disensiones, envidias y homicidio están relacionados muchas veces al trato que tenemos cada uno de nosotros con los demás. ¿Los tratamos bien, los tratamos mal? ¿O cuáles son las divisiones o las disensiones que muchas veces se pueden dar dentro de la iglesia, inclusive cuando hablábamos de herejías, ¿verdad? Que muchas veces la persona, por estar dando una mala enseñanza, una mala interpretación en el caso de la Biblia, entonces también hay división. O también podríamos decir las divisiones que se causan por diversos pensamientos teológicos, ¿verdad? Que algunos están apegados a la Biblia y otros están apegados únicamente a la filosofía. Y después tenemos los pecados sociales, o sea, lo que toda la sociedad puede practicar. Y en este caso tenemos que la borrachera. La borrachera, en Efesios capítulo 5, versículo 18, dice que no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes sean llenos del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 13, versículo 13, también habla al respecto de no andemos andemos de día honestamente, no en glotonería ni borrachera, o sea, tomando la palabra borrachera. Y luego en Corintios, Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 6, 10, dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Y así, muchos más versículos que habla respecto de que Pablo, incluso en Apocalipsis, ahí también encontramos en donde los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Quiero ver si está en el capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, los mentirosos y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bien, entonces aquí también tenemos otra lista de la cual nos habla quiénes son las personas que no podrían heredar el reino de Dios, como lo está explicando en el versículo 21 de esta carta, en donde quiénes son los que no heredarán el reino de los cielos. Bueno, entonces podríamos darnos cuenta que las borracheras, que también son una obra de la carne y no una obra del Espíritu. Por lo tanto, como hemos leído en estos versículos, entonces la Biblia prácticamente está en contra de los borrachos, o está en contra de aquellos que consumen alcohol, ¿verdad? Aquellos que consumen, y aquí pueden entrar también las drogas y todo lo demás que se utilizan para poder estar de otro ánimo. O sea, cuando digo de otro ánimo es que hay personas que con la droga o con el alcohol, bueno, entran en un estado, de ánimo, que incluso eso los lleva a cometer delitos, los lleva a cometer homicidio, los lleva a hacer actos de violación, actos de robo, de secuestro, en fin, tantas cosas que por eso es pecado. Es pecado y es una norma para decir que el borracho no puede entrar al reino de los cielos. Entonces, bajo esta situación nos damos cuenta que la Biblia en sí nos prohíbe que nosotros también pues no andemos cometiendo ese tipo de errores al darle la oportunidad a la carne de disfrutar, como se dice, ¿verdad? En buen salvadoreño, es que ando disfrutando. Alguien dice, ando disfrutando con una cerveza, ando disfrutando con un trago. Bueno, ahora, ¿verdad? Muchas personas también están siendo detenidas, metidas a prisión por el consumo exceso de alcohol, máximamente cuando se encuentran manejando un vehículo. Entonces, ahora hay prohibiciones de la ley para las personas que tienden a pasar los límites de alcohol. Entonces,
si hombres y mujeres han sido capturados en estos tiempos, en estos días, por andar manejando y andar con un alto grado de alcohol en la sangre. Algunos de 100, algunos otros de 200, algunos otros de 300. Bueno, han habido casos hasta de 500 grados de alcoholismo en la sangre. Entonces, estas personas han sido detenidas. O sea, la ley terrenal, la ley que es la que gobierna en este mundo o en nuestro país, también hay esa prohibición. Entonces, si lo prohíbe la ley, entonces la Biblia está en su derecho también, o nuestro Padre Celestial, o nuestro Señor Jesucristo, están dando las prohibiciones para que nosotros no practiquemos tales cosas. Entonces, una persona que sea guiada por el Espíritu Santo, en realidad no va a cometer este tipo de errores. Bien, y ahora llegamos pues al punto 17, que son las orgías, porque son 17 puntos, en las otras hay 16, porque como decía anteriormente, cuando dice manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, esta palabra no aparece en otros escritos. O sea, esta palabra dice alguien, bueno, el copista decidió ponerla aquí, porque acordémonos, y decía que la Reina Valera del 60, la Reina Valera, más bien dicho, fue transcrita de la Vulgata al castellano, y de ahí es que pues la persona, ¿verdad?, en este caso Valera o Reina de Valera, que era un monje, ese fue el que decidió poner esta palabra. Por eso, para los estudiosos dicen que esta Biblia tiene más de 1500 versículos que no están en los escritos más antiguos. Y yo estaba revisando otras Biblias y en realidad no se encuentra esa palabra. Bien, por ejemplo, en la lenguaje actual dice también en el 19: y todo el mundo conoce la conducta de los que no obedecen a sus malos, a los que obedecen a sus malos deseos. Y dice esta versión, dice: no son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Luego dice el 20: adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos, se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones. Y en el 21 dice: son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Lo que estaba diciendo respecto a la orgía, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo por último aquí, donde dice que dice, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Lo que decía, hacen ese tipo de reuniones y se pueden, y como decía, tal vez aquí en nuestro país, no sé, no estoy seguro si en alguna ocasión se han hecho este tipo de eventos, pero también podríamos analizar la historia. Por ejemplo, en aquel entonces, en los templos de aquellas mujeres que eran llamadas profetisas, tanto desde antes del Imperio Romano, y luego de eso se siguió haciendo en el Imperio Romano, en donde dentro del templo tenían un salón, en donde ahí estaban estas mujeres, las cuales decían que eran prostitutas religiosas o prostitutas espirituales. ¿Por qué razón? Porque inclusive ahí llegaban las personas y se acostaban, tenían esa relación sexual a la vista de muchas personas, o sea, de todos los que entraban a la misma situación. Entonces, algunos iban porque querían que sus mujeres tuvieran hijos, otros iban a tener relaciones sexuales con estas mujeres para decir que sus tierras fueran productivas. Entonces, vemos cómo el engaño viene desde mucho tiempo atrás para decir de que estamos haciendo algo bueno y honesto, por decirlo así, ¿verdad? Cuando hoy en día en otros países del mundo
muchas personas se reúnen en una fiesta y, como dije, ahí hay alcohol, ahí pueden haber drogas, bueno, ahí puede haber de todo. Entonces, estas personas en esta reunión lo que hacen es practican el sexo sin moderación, o sea, que ahí, si es posible, la misma mujer la tienen muchos hombres. Entonces, todas esas cosas son los que se practican y es lo que se conoce como las herejías, las orgías. Entonces, en este sentido, vamos a decir que esto es lo que ocasiona las inmoralidades sexuales. Entonces, ¿por qué? Porque ahí practican de todo. Ahí toman lo que sea, fuman lo que sea, o tienen pues acceso a poder consumir cualquier sustancia, ya sea alcohol, cerveza, bueno, lo que sea. En este sentido, por eso las orgías. Una persona que verdaderamente está siendo guiada por el poder del Espíritu Santo no puede llegar a esa determinación de decir, hombre, voy a ir con mi esposa y vamos a unirnos a la fiesta. O sea, porque sería algo degradante, algo que está en contra del mandamiento de nuestro Padre Celestial, cuando nos dice que si somos guiados por el poder del Espíritu Santo, entonces no vamos a practicar las obras de la carne. Ahora podemos entender algo. Cuando dice que son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto que ya como lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Lo que dice en la Valera va, no heredarán el reino de Dios. O sea, en el final del versículo 21. Entonces, y decía yo la vez anterior, cuando hablaba al respecto de este tema del andar en el Espíritu, que cuando llegamos a esta parte de este versículo, cuando dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, quiero leerles lo que dice en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. Les voy a leer desde el 9 al 11 para poder entender algo al respecto de lo que dice por qué no heredarán el reino de los cielos estas personas. Dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. La palabra erréis significa no equivocarse, o como decimos nosotros, no pensemos que por hacer A o B cosa vamos a ganar algo o vamos a perder algo. Porque algunos pensamos que no perdemos nada, pero otros pensamos que lo podemos ganar todo. Entonces, por eso dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, fíjense la lista que acabamos de leer en el capítulo 6, versículo del 9 en adelante. Estamos leyendo también una lista bastante grande de las cosas que no debemos de hacer si queremos ganar el reino de los cielos, y quizás las vamos a enumerar. Primero, tenemos la fornicación, tenemos los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varón, los ladrones, los avaros, perdón, ya me equivoqué, voy a repetirlo de nuevo. Fornicación, idolatría, adulterio, afeminados, ni los que se echan con varón, ladrones, avaros y los borrachos, los maldicientes, hay 9. Y los maldicientes, ni los estafadores, hay 10. Dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes,
ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, que también esta palabra nos dice que todos estos que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Pero el 9 dice esto, y esto eran algunos. Fíjese bien, esto eran algunos de ustedes. O sea, que eso era lo que practicábamos muchos de los que ahora hemos venido a los pies de Cristo. Muchos de nosotros anduvimos haciendo estas cosas. Por eso, mire lo que dice en la otra versión: no se dejen engañar. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás y a los tramposos. Ninguno de ellos participará del reino de Dios. Y dice el 11, y algunos de ustedes eran así. Por eso dice la Valera, y esto eran algunos. Pero aquí claramente lo dice, y algunos de ustedes eran así. Pero Dios les perdonó esos pecados, los limpió, los hizo parte de su pueblo. Todo esto fue posible por el poder del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo de Dios. Entonces, la pregunta es esta: si tú y yo hemos venido a los pies de Cristo y practicábamos todas estas cosas de la carne, incluyendo las de Gálatas y aquí lo que dice en Corintios, entonces, y si sabemos que ya fuimos perdonados, si sabemos que ya fuimos comprados por la sangre de Cristo, si sabemos que hemos sido regenerados, entonces, ¿cómo es posible que algunos de los que ahora decimos ser cristianos, ser hijos de Dios, incluyendo ser predicador, servidor de una iglesia o de un ministerio, andar ganando almas, ¿verdad? Andar en diferentes ministerios como repartir alimentos para los necesitados? ¿Sabe que aún en esos ministerios muchas veces, qué pasa con las hermanas cuando las hermanas que salen ahí, de repente salieron embarazadas? Y no fue por obra y gracia del Espíritu Santo, no, porque se gustaron con otro hermano, ya sea que sea o no sea casado, incluso la mujer, sea o no sea casada, pero se gustaron con una persona ahí en el mismo ministerio. ¿Y qué pasó? Que tuvieron relaciones sexuales y ahora viene pues el embarazo. O algo otros, inclusive, tuvieron que deshacer o desarmar, ¿verdad?, matrimonio. Porque el esposo o la esposa, cuando se dio cuenta que uno de los dos tenía otro querer, entonces, ¿qué pasó? Vino el divorcio, vino la separación. Entonces, nos damos cuenta que si, por eso decía, que si tú y yo hemos venido a los pies de Cristo y sabemos que Cristo nos perdonó, entonces, ¿en qué cabeza nos cabe ahora seguir practicando lo que no debemos de practicar? ¿Verdad? Todo lo que hemos leído y estamos viendo, que por eso, a continuación, pues en la próxima estaremos viendo el fruto del Espíritu Santo, porque aquí hay una contraposición. Por eso desde el principio Pablo está diciendo que los deseos de la carne no son los deseos del Espíritu. Entonces, por esa razón es que cada uno de nosotros, cuando él comienza diciendo, pues en el versículo 16 de Gálatas, comienza diciendo de que por qué no debemos de practicar las cosas o los deseos de la carne, o sea, darle rienda a nuestra carne. ¿Por qué? Porque si no estamos gobernados por el Espíritu Santo, entonces vamos a cometer todo esto de tipo de actos inmorales o actos que al Señor son una aberración, que son una blasfemia contra Él. Entonces, por esta razón es que Él comienza diciendo: andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagan lo que ustedes quieran. Pero si son guiados por el Espíritu,
no están bajo la ley. Entonces, aquí claramente comienza hablando Pablo y dice, ¿verdad? Los Gálatas, que también es aplicable a la iglesia y a todo cristiano de hoy en día, porque la palabra sigue siendo la misma de ayer, hoy y siempre. Entonces, la palabra no cambia. Entonces, bajo esa situación podríamos llegar al entendimiento de que cuando yo estoy siendo guiado por el poder del Espíritu Santo, no voy a cometer este tipo de errores. Pero si yo, porque cuando dice que el espíritu y la carne se oponen, es una lucha interna que hay entre hacer el bien. Pablo correctamente lo decía. Hago lo que no quiero hacer porque yo quiero hacer el bien, pero no hago el bien sino el mal. Y si quiero hacer el mal, entonces a veces hago el bien. O sea, y por eso termina diciendo, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Refiriéndose a una lucha interna que cada uno de nosotros tenemos muchas veces cuando nos descuidamos de la lectura bíblica, cuando nos descuidamos de la congregación, cuando nos descuidamos de la oración o cuando nos descuidamos de todo el haber espiritual. Porque sabe, cuando usted y yo nos descuidamos en no leer la Biblia 1 o 2 días, bueno, como decía alguien, lo notan en tu casa. Pero cuando nosotros estamos constantemente leyendo la Biblia, la misma palabra es la que nos hace dar entendimiento y es la que nos da la seguridad de lo que estamos haciendo, pues el Señor nos puede ayudar en cualquier situación o circunstancia que estemos viviendo. Pero como dije, cada uno de nosotros es dueño de su voluntad, cada uno de nosotros también puede hacer o vivir como mejor le parezca, pero los resultados están al final de este versículo que hemos leído. Porque por eso decía que cuando hablamos de perder, como lo dice también en Apocalipsis, que nuestros libros, que nuestros nombres pueden ser borrados del libro de la vida en Apocalipsis 3:15, alguien dice, no, porque hay una mala enseñanza que dice, igual que los de Creciendo en Gracia de aquel entonces, que ellos podían darle rienda suelta a la carne y que ellos eran salvos. Muchos, inclusive, en las iglesias evangélicas, en alguna línea de iglesias evangélicas, dicen, no, si nosotros podemos pecar, pero el día domingo venimos, nos arrepentimos, nos confesamos delante del Señor y ya estuvo. El asunto es que pasó el primer domingo, el segundo domingo, el tercer domingo, bueno, y así pasó todo el año, y siguió cometiendo los mismos errores. Y hagámonos la pregunta, ¿y si esta persona muere en el transcurso de ese año, cuando está cometiendo ese tipo de errores, cuando está siendo adúltero, cuando está siendo fornicario, o está visitando los brujos? Porque hay personas que se congregan y consultan todavía a los brujos, ya sea porque tienen negocios o porque tienen algún amorío. Van y le dicen, miro, esta muchacha me gusta y quiero que me la, ¿verdad? De acuerdo a esa costumbre. Entonces, la pregunta es, si esta persona muere en el momento en que está haciendo estas prácticas, ¿a dónde va a ir? Si claramente lo estamos viendo. Entonces, por eso decía que hay personas que defienden a capa y espada esa posición de decir que somos salvos, siempre salvos, y no importa cómo estemos viviendo nuestras vidas, no importa cómo estemos viviendo el Evangelio, si respetamos o no respetamos la palabra, porque esa es la situación. Por eso Pablo aquí a los Gálatas les está diciendo que mejor anden en el Espíritu, porque si practican las cosas de la carne, entonces van a tener un serio problema. Vamos a decir así, que una persona, y lo voy a volver a repetir porque esto lo dije al final de la otra meditación, de la primera meditación al respecto de esto, lo dije, que nadie puede perder algo que no tiene. Vamos a decir, un ejemplo, se pone cara la gasolina, ¿verdad? Y todo el mundo se aflige. Y la pregunta es, que viene alguien y se aflige y dice, tan cara que está la gasolina, ¿y cómo voy a hacer yo? Y no tiene carro. o sea, que se afligen los que tienen vehículo, pero los que no tienen vehículo, ¿qué? Igual, sí,
va a haber una carestía, porque va a haber una repercusión en ¿qué? En los alimentos que estamos comprando hoy, que tengamos o no tengamos vehículo, compremos o no compremos gasolina, pero sí ahí se están viendo los resultados en cuanto a la carestía que muchas veces se da en los países cuando el combustible sube de precio. Entonces, pero ponía ese ejemplo, pero también podría decir algo. Si yo digo que soy evangélico, si yo digo que soy pastor, que predico, que mando y transmito el mensaje de salvación para aquellos, ¿y qué pasa si yo solamente leo la Biblia, solamente tengo el conocimiento, solamente sé lo que no se debe hacer y lo que se debe hacer para estar correctamente delante de nuestro Señor Jesucristo, pero vengo yo y todo esto lo quebranto? Pero doy bueno, podríamos decir, ¿verdad? Pero qué buen mensaje dio el hermano, qué buena explicación. Y la pregunta es, ¿me sirve eso para salvación? Si yo estoy transgrediendo el mandamiento o estoy utilizando la carne para darle rienda suelta, entonces yo no tengo derecho a la salvación, porque así lo dice la palabra. Y si no tengo derecho a la salvación es porque nunca la encontré. La verdad, quizás si yo estoy cometiendo este tipo de errores que aquí hemos leído de lo que dice la Biblia que no debemos de hacer, y que si lo hacemos o si lo practicamos no heredaremos el reino de los cielos, es porque en realidad yo vine a los pies de Cristo, pero en el camino me perdí, me extravié, dejé de obedecer la palabra e inclusive solamente fui un hacedor. Y por ser un hacedor es que la Biblia dice que nosotros estamos obedeciendo, pero por no obedecer la palabra o por no practicar la palabra, entonces estamos en problemas. Entonces la situación aquí es que si bien es cierto todo lo que hemos leído, ¿verdad? Todas estas cosas que se cometen, como es el adulterio, bueno, todas las cosas que ya no las vamos a leer, pero porque ya lo hicimos. Entonces, si nosotros estamos cometiendo este tipo de errores, o podríamos decir, no, es que esta palabra se refiere al incrédulo. No, esta palabra se refiere al religioso. Esta palabra se refiere al ateo. Esta palabra se refiere a cualquier otra persona menos a mí. Pero tomemos en cuenta algo, que si está en la Biblia y como Pablo lo dice, que él ya les ha advertido anteriormente y ahora lo vuelve a advertir, que los que practican todas estas cosas que hemos leído, que no se deben de hacer, entonces no hay herencia en el reino celestial, o sea, no hay salvación. Entonces, lo que quiero decir es esto, que si una persona se ha rendido a los pies de Cristo, entonces tiene que dar muestra de que verdaderamente se arrepintió, que verdaderamente ahora es un hijo de Dios, que verdaderamente está siguiendo los pasos del Señor y no está transgrediendo la ley. Pero si el hombre, en vez de dar testimonio de lo correctamente que está caminando en el Señor, entonces se manifiestan ¿qué? Las obras de la carne. Y ahí hemos leído. Por eso la manifestación, el pleito que hay entre la carne y el espíritu se manifiesta en las cosas que hacemos. ¿Lo hacemos mal o lo hacemos bien? ¿Practicamos el pecado o no practicamos el pecado? Entonces, por eso decía que muchos ponemos el grito en el cielo para defender una posición, pero es una posición que verdaderamente ha sido mal interpretada. Porque nosotros no somos salvos solamente por venir, por confesar o hacer una oración. Claro, si esa oración de fe, la que yo hice, me hizo cambiar y di prioridad en mi corazón al Espíritu Santo para que comenzara a transformarme, entonces va a haber un cambio y la gente lo va a notar. Pero si yo digo que recibí a Cristo, hice la oración, voy a la iglesia, ando con una Biblia, ando con un himnario, ando con un uniforme, entonces, pero la gente también nota, es que ese es el detalle, que la gente nota si soy o no soy. ¿Por qué? Porque mis vecinos van a oír qué clase de música oigo. Y alguien podría decir, no, pero eso no te determina. No, la cuestión es cuánto me está edificando espiritualmente lo que oigo o lo que veo. La televisión, si veo novela, ¿verdad? O si veo películas de terror, acuérdese que todas esas cosas se convierten también en idolatría, como el amor al dinero. El amor al dinero últimamente se viene convirtiendo en una idolatría, porque así también nos enseña la Biblia, que hay muchas cosas que nosotros practicamos o deseamos tener que nos llevan a la idolatría. Igual como ahora,
dentro de la iglesia evangélica, como también dentro de la iglesia, las iglesias tradicionales, ¿verdad?, o religiosas, han idolatrado ¿a quién? A su líder. Entonces, eso también es una idolatría que está en contra de nuestro Padre Celestial, porque la idolatría significa que nosotros estamos anteponiendo algo mayor que nuestro Cristo de la gloria celestial para alcanzar lo espiritual o para alcanzar la salvación. Entonces, mis queridos hermanos, que practicar las obras de la carne es una clara rebelión o oposición al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y esto es el resultado: no heredar el reino de Dios o no entrar a la patria celestial. Entonces, como dije, estas son reflexiones para que nos ayuden a poder entender un poco más el Evangelio, o para podernos calificar nosotros mismos en qué parte del Evangelio estamos parados. ¿Estamos obedeciendo? ¿Estamos siendo hacedores? ¿Estamos tratando de caminar como el Señor nos manda y dejar de hacer aquellas cosas que sabemos, ya lo vimos, que son en contra del Espíritu? ¿Verdad? ¿Estamos siendo guiados por el Espíritu o estamos siendo guiados por la carne, por los deseos de la carne, para darle rienda a cada una de nuestras malas intenciones, a nuestros malos deseos? Bueno, que nos lleve a tal grado para poder cometer tantas cosas que a la postre es un peligro para nosotros los que creemos que podemos ir al cielo, para nosotros los que decimos que hemos creído en Cristo como nuestro único Salvador personal, para todos aquellos que decimos que ahora yo voy a formar parte del reino de los cielos. Pero si estoy practicando las cosas que el mundo practica, ¿verdad?, entonces, y no ha habido ningún cambio, ahí es donde está el problema, y ahí es donde cada uno de nosotros tenemos que examinarnos. Tenemos que examinarnos para ver en qué posición estamos. ¿Estamos en la posición espiritual o estamos en la posición carnal? Bueno, cada uno de nosotros entiende y sabe qué es lo que está pasando en nuestras vidas espiritualmente hablando. Así que, mis queridos hermanos, pues llegamos a la última parte de esta meditación en cuanto a de esta reflexión en cuanto al versículo 16 al 21, y para el próximo domingo, Dios mediante, vamos a estar viendo lo que son el fruto del Espíritu Santo. No son los frutos, oiga bien, lea bien, no son los frutos, es el fruto del Espíritu Santo. Así que eso lo vamos a dejar para el próximo domingo. Así que deseo que tengan un buen día, muchas bendiciones, y recuérdese que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y que el Rey pronto estará llamando a su escogido. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy, mi Señor, por este momento. Gracias por la oportunidad que nos das de aprender de tu palabra. Gracias, Señor, por el consejo que nos das a través de la misma. Y gracias, papito lindo, porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora, mi Señor, que tomes el control en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras familias, en cada uno de nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestros padres, nuestros hermanos en carne, como también, señores, de nuestros tíos, primos y sobrinos, suegros y cuñados. Que seas tú, por favor, tomando el control en sus mentes y en sus corazones, y ayudándoles también, Señor, en cualquier situación que estén pasando en este momento. Aquellos que se encuentran enfermos o que están hospitalizados o que les han diagnosticado esas enfermedades terminales, Señor, en el hueco de tu mano los deposito para que seas tú, por favor, Señor, obrando en sus vidas, en su salud, y dando, Señor, y ayudándoles para que esos órganos que ahora están fallando en su interior, Señor, que puedan comenzar a funcionar adecuadamente. Asimismo, por aquellos que tienen problemas en su vista, aquellos que tienen problemas en su encía, en sus dientes, Señor, por esos dolores de muelas, si lo queremos ver desde el punto de vista, que seas tú, Señor, por favor, el que limpies, Señor, purifiques esa parte afectada, Señor, porque a veces no hay el dinero correspondiente para ir, Señor, a pasar una consulta con los odontólogos. Te ruego, pues, Padre, que seas tú, por favor, obrando, Señor, en la salud de todos aquellos que tienen problemas, pues,
aún en sus oídos, en su nariz, en su cerebro, Señor, y en todo su cuerpo, todos sus órganos internos, como también las partes externas del cuerpo, Señor, que seas tú limpiándolas de toda enfermedad. Así que en el hueco de tu mano los depositamos y que seas tú, por favor, obrando, Señor, en el corazón, tocando esos corazones de nuestros familiares que aún no se han rendido a los pies de Cristo, creyendo, Señor, que donde los dejaron sus padres, sus abuelos, que esa es la religión perfecta o que esa fue la religión que tú dejaste. Sin embargo, podemos aprender, Padre, que tú no eres religioso, sino que tú viniste a enseñarnos la verdad del Evangelio para que cada uno de nosotros pudiéramos escoger en qué lugar estar después de la muerte que nosotros tengamos. Es por eso, Señor, que te ruego pues que toques esas mentes, esos corazones de nuestros familiares para que puedan abrirlo y confesar con sus labios, repitiendo esta oración, que tú eres su único Salvador personal, repitiéndola, Señor, de la siguiente manera. Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa oportunidad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares, gracias por la oportunidad de vida que nos da nuestro Señor Jesucristo y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Así que deseo que tengan un buen día, muchas bendiciones y no se olvide que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación y que el Rey pronto estará haciéndole el llamado a su escogida. Así que un buen día y muchas bendiciones.